Y sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal, y esta vez les traigo un top, el cual viene a ser el top 15 de mods de Ark que debes tener en tu servidor, o que deberías probar, o que deberías tener sí o sí en tu juego. Bien, en este top no van a haber mods de criaturas, así que eso lo vamos a hacer para un siguiente video. El primer mod, bueno, el último mod de esta lista, el top 15, viene a ser el Keeblecraft Station. Este mod es muy útil a la hora de fabricar todo tipo de kibbles. Aquí hago una mención honorífica al otro mod de Kibble Station, el cual también funciona para poder craftear kibbles de todo tipo. En esta mesa de kibbles, pues con un costo de 30 de metal, podremos elaborar todo tipo de recursos y todo tipo de kibbles. Así que es un mod muy bueno, ya que pues nos facilita la obtención y fabricación de kibbles, y aparte de que es personalizable porque podemos cambiar el costo de crafteo de cada uno de estos recursos, el cual también se encuentra en la descripción del mismo mod, cómo podemos modificar el costo de crafteo de cada uno de estos kibbles. Así que yo les recomiendo probar, y pues los siguientes mods de esta lista están aún mucho mejor que este. Así que pasamos al siguiente mod. El siguiente mod es Auto Engrams. Para aquellos que han tenido complicaciones o pues les da mucha flojera el tener que estar seleccionando qué engramas habilitar y qué engramas no, pues con Auto Engrams podremos tener la habilitación de los engramas al momento de subir un nivel de forma automática. Por ejemplo, aquí tengo 3 niveles para subir, y solamente al momento de subirlos, pues automáticamente todos los engramas de ese nivel ya pues han sido seleccionados y desbloqueados. Así que es un mod muy útil que nos va a ayudar en nuestra experiencia de Ark. El siguiente mod, en el puesto número 13 tenemos Simple Spawners. Aunque parezca un mod sencillo, es un mod demasiado útil porque nos va a permitir configurar todo nuestro juego, ya sea un servidor local como un servidor no dedicado o no oficial, porque tiene características desde spawnear criaturas, spawnear huevos, spawnear loots, y también podemos modificar este tipo de spawns, ya sea el intervalo en los que estos van a spawnear, el área donde van a spawnear, cuántos van a spawnear. Así que es un mod muy personalizable, aparte de que también tiene diferentes configuraciones para poder construir en una determinada área, y pues esto lo podemos configurar en las diferentes esferas y objetos que aparecen y nos trae este mod. Aparte también tenemos una zona de prevención en el cual podemos inhabilitar el PvP y entre otras cosas. También tenemos un spawn de recursos para poder personalizar los mapas en los que estemos jugando, y también una zona de radiación. Aparte de esto tiene muchas otras más características, y por eso está en el puesto número 13. Así que continuamos. En el puesto número 14 tenemos Best X. Para aquellos que les gusta tener los mejores dinosaurios y pues alcanzar al menos a realizar la mutación de una forma mucho más sencilla, pues tenemos Best X, el cual toma las mejores características tanto del padre y la madre para poder tener a la mejor criatura de ambos. Simplemente tenemos que colocar el huevo que deseemos modificar y mejorar, y pues lo tenemos que colocar en esta cápsula. Aparte de que tiene diferentes opciones que pueden ustedes configurar, es una buena alternativa para aquellos que les gusta reproducir dinosaurios. Por ejemplo, vamos a probar con el Alosaurio, el cual tiene las diferentes estadísticas, y lo que nos sale en verde es lo que puede mejorar. Ahí pues simplemente tenemos que seleccionar, incluso podemos cambiar el color y el género de este dino. Aparte de que pues puede ayudarnos a poder realizar mutaciones de una forma más sencilla, ya que tendríamos al mejor de los dinos, pues tanto del stats de la madre como del padre. Así que es un mod muy útil que yo les recomiendo probar. Así que luego pasamos con HUD Evolve en el puesto número 12. Y este HUD Evolve simplemente lo que nos agrega es una mejora en la interfaz gráfica, lo cual va a ser mucho más ameno nuestra experiencia en Ark. Funciona tanto para el personaje como para la criatura en la que nosotros vamos montados. Así que yo les recomiendo probar mucho este mod.
En el puesto número 10, el anterior era el 11, tenemos Better Map. Este mod nos permite poder visualizar todo el mapa, incluso configurar el tamaño, personalizar la posición donde queremos ubicar este mapa y también podremos visualizar la posición de los demás jugadores en nuestro servidor, así como la posibilidad de agregar un waypoint, un nuevo spot, y el cual va a ser mucho más intuitivo y nosotros podremos ubicar de una forma mucho más sencilla sin tener que configurar nada, a diferencia del mapa tradicional de Ark y pues de los waypoints tradicionales que nos ofrece Ark. Esto es mucho más intuitivo y mucho más agradable a la vista. Y pues continuamos con el siguiente mod. En la posición puesto 9 tenemos Sleep Able Bed. Este es un mod muy interesante porque nos permite tener las características de Minecraft, que es utilizar una cama y pues pasar toda la noche a Ark. Vienen diferentes versiones y lo que simplemente tenemos que esperar a que sean más de las 9 para poder dormir y el tiempo pues pasa rápido. Funciona en un solo jugador como multijugador, así que es un mod muy interesante que deberían tener sí o sí en su servidor. Así que pasamos con el puesto número 8. En el puesto número 8 tenemos Death Inventory Keeper. Para aquellos que se les hace muy tedioso la labor de recoger sus ítems cuando van a morir, pues este mod lo que hace es conservar nuestros ítems por nosotros mismos. Por ejemplo, aquí hemos muerto y todos los objetos que teníamos aún mantienen en nuestro inventario. Es un mod muy útil, el cual nos va a ayudar a mejorar nuestra experiencia y sobre todo si recién estamos empezando en Ark. En el puesto número 7 tenemos Upgrade Station versión 1.8. Este es un mod el cual es muy útil a la hora de nosotros conseguir las mejores herramientas, trajes y recursos en Ark, porque nos permite upgradear un ítem hasta el máximo nivel, que es Ascendant. Simplemente necesitamos tener todos los materiales dentro de esta mesa de upgrade y podremos obtener una armadura de mucho mayor nivel. Hay algunos objetos que no se pueden levear, los cuales pues no nos saldrá la opción para poder upgradear. Así que yo les recomiendo probar. Incluso vienen con un manual, el cual está bueno, es intuitivo para aquellos que les gusta leer los manuales, y simplemente tenemos que colocar, como ya mencioné, los recursos. Vienen dos presentaciones y aparte tiene algunos ítems que se le puede agregar a esta mesa. Así que es un mod muy sencillo, muy útil, que nos va a ayudar a mejorar nuestra experiencia en Ark. El siguiente mod en el puesto número 6 es Awesome Teleporters, uno de los mejores mods, por algo está en el top 10 de mejores mods. Lo que nos agrega es la posibilidad de poder hacernos TP de una forma mucho más bonita, mucho más visual, sin tener que utilizar cheats o comandos o trucos. Simplemente necesitamos tener un teleporter, que es lo que viene en el mod. Incluso podemos teleportar dinosaurios, el cual pues puede utilizarse un objeto para ello. Y lo que vamos a hacer es teletransportarnos a otro lugar. Nos permite teletransportarnos a cualquier miembro de nuestra tribu, a cualquier obelisco, de una forma mucho más sencilla. Aparte, con el control remoto también podremos teletransportar dinos que están con esa marca de color azul. Lo teletransporta inmediatamente a nuestra posición, haciendo mucho más sencillo una labor de domesticación, de caza o incluso de raideo si es que lo utilizan en mapas PvP. Así que es un mod muy interesante y también podemos teletransportarnos usando este control. Es un mod muy útil que yo les recomiendo probar. Y continuamos, ya estamos dentro del top 5 y está Backpack. ¿Por qué está dentro del top 5? Porque considero que es uno de los mods muy útiles al empezar Ark, ya que nos agrega la posibilidad de tener 3 mochilas, las cuales nos va a aumentar el peso. Y vienen diferentes presentaciones. Por ejemplo, la mochila más sencilla es como una mochila de espalda muy pequeña, lo cual agrega nuestro peso considerablemente y pues nos ayuda a cargar muchos más recursos. Luego tenemos esta mochila verde, que es un poco más grande, incluso se nota visualmente cuál es el tamaño de esta mochila y podemos cargar muchos más recursos. Y la mochila más grande, que es la roja, nos permite cargar mucho más que la mochila azul y que la mochila verde. Podemos cargar muchos más recursos, incluso podemos saltar teniendo todo lo que tengo en el inventario. Es un mod muy útil que nos va a poder servir para poder transportar
diferentes recursos de un lugar a otro. Así que puesto número 4 se lo lleva Super Spyglass Plus. Ya les digo yo que los 5 primeros puestos están muy peleados y el Super Spyglass Plus pues no se queda atrás, haciendo una mención honorífica al Awesome Spyglass, que pues todas las familias de Spyglass están muy bien, pero considero que este está mucho mejor porque tiene el o la opción de consumible, es decir que no necesariamente lo tenemos que tener como arma en nuestro pues en nuestra mano. Este mod, aparte de que puedes incluso hacer zoom, pues puedes ver los diferentes stats del dinosaurio, si trae algún mod o no, cuál es el grado de inconsciencia y entre otros stats. Así que es un mod muy útil que sí o sí debería estar en tu servidor o que sí o sí debería estar en tu juego. Puesto número 3 tenemos Dino Storage versión 2. Este también es un mod de los más útiles que existen en Ark. Por eso está en el puesto número 3, ya que nos permite poder tener a nuestros dinosaurios en cápsulas o llamadas Soul Traps, las cuales es mucho más sencillo que utilizar una Cryopod porque podemos utilizar esta pistola que nos va a permitir guardar a nuestros dinosaurios de una manera mucho más sencilla. Funciona con todos los dinosaurios, ya sea de mods, criaturas de mods, así que es muy sencillo de utilizar. Por si requieren una guía, tenemos una guía en el canal exclusivamente hablando de este mod de Dino Storage, así que yo les recomiendo verlo. Bien, aparte de que pues podemos guardar este tipo de criaturas, también funciona como una terminal en el que podremos cargar datos y subir dinosaurios y entre otras cosas como objetos, y aparte que nos va a permitir automatizar diferentes tareas dentro de Ark, ya sea generación de popó, abono, criación, incubación y entre otras características. Por eso está en el puesto número 3. Y pasando al puesto número 2 tenemos Super Structures. Se preguntarán por qué está en el puesto número 2 antes que Dino Storage, porque si bien saben ustedes al momento de utilizar o hacer uso de algún tipo de estructura normal, si nos equivocamos pues no tenemos la opción de recogerlo. Con este mod podemos recoger sin destruir el objeto en el cual bueno, nosotros queramos recoger. Aparte de que los almacenes o objetos que tengan inventario tienen un inventario casi limitado, por no decir ilimitado, incluso mucho más grande que los inventarios normales. Aparte que tenemos una herramienta en la cual podemos recoger de una forma mucho más sencilla los objetos sin tener que romperlos. Aparte también tenemos muchas otras funcionalidades con este mod. Tenemos diferentes objetos que nos van a poder ayudar, como por ejemplo existen NPCs que pueden hacer de nana para recoger piel y entre otras cosas, para recoger objetos, huevos, hacer abono, popó y muchas cosas más. Así que es uno de los mods muy útiles y que nos van a servir al iniciar Ark, porque ya desde que nosotros empezamos con el juego, casi todos los ítems pues van a estar disponibles y aparte de que no requieren engramas adicionales, porque pues son alternativas a los engramas de un Ark Vanilla. Por ejemplo, tenemos este armario que pues tiene mucha más capacidad que un armario normal, lo cual nos va a permitir poder guardar muchos más objetos, así que es un mod muy útil. Y en el puesto número 1, yo sé que algunos o muchos lo esperaban, es el Creature Finder Deluxe. ¿Por qué está en el puesto número 1? Pues porque juego de Ark se trata de domesticar dinosaurios y pasar voces. ¿Y cómo nosotros domesticamos dinosaurios si no sabemos dónde se encuentran o qué es lo que hay en nuestro mundo? Pues con Creature Finder Deluxe tenemos esa solución, ya que podemos encontrar a todos los mods disponibles en nuestro juego, ya sea mods de criaturas de dinosaurios como los normales de Ark Vanilla. Aparte de que podemos incluso buscar nuestros propios dinosaurios que han sido domesticados porque tiene un sinfín de configuraciones. También tenemos una guía hablando exclusivamente sobre este mod y cómo configurarlo en el canal y les recomiendo mirarlo porque es muy bueno. Bien, como podrán ver podemos incluso buscar criaturas y ahí nos sale la ubicación exacta de donde se encuentran y podemos incluso hacer clic en cualquiera de estos dinosaurios y nos buscará automáticamente. Podemos incluso limpiar la búsqueda, seleccionamos incluso dinosaurios domesticados y por ejemplo aquí vamos a ver a nuestro Aspagornis que pues nos indica la ubicación de este. Podemos agregar favorito en caso de que querramos buscar algún tipo de dinosaurio y pues son muchas funcionalidades las cuales nos trae este Creature Finder Deluxe.
Así que yo les recomiendo tenerlo sí o sí en su servidor, sobre todo si es que están iniciando, porque les va a ayudar con esta labor ardua de domesticar dinosaurios, encontrar a todos. Y bien, este ha sido el top 15, bueno, serían los mejores 15 mods que existen en Ark. No se han contado los mods de criaturas, porque yo considero que para las criaturas habría que hacer otro top especialmente para mods de criaturas. Así que pues eso lo subiremos dentro de poco. Y bien, si les ha gustado este top, pues no se olviden suscribirse, que estaré trayendo más contenido de mods de Ark. Bueno, haremos una serie. ¿Y qué les ha parecido el video? De ahí déjenlo en los comentarios. ¿Cuál es su top 15? O si tienen un top 10 o si tienen un top 5, también pueden dejarlo en los comentarios. Si quieren alguna guía también, no duden en dejarlo en los comentarios. Y pues apoyarían al video dejando un me gusta. Y con esto pues nos estaríamos viendo en un próximo video. Así que adiós.